La cultura british siempre me ha encantado. La música de aquí siempre ha sido de mis preferidas. Cuando acabé la universidad tenía ganas de ir al extranjero y después de pasar por Francia me lié la manta a la cabeza y me vine aquí. Soy Carlota Callabé y hace 2 años descubrí lo que es Manchester. ¡Hola! Hola Carlota. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Dónde estamos exactamente? Ahora estamos en el Northern Quarter, que es el barrio como más alternativo de Manchester. Es como muy bohemio, colorido. Oye, ¿y tú en Zaragoza en qué barrio vivías? Vivía en el centro, cerca de la Independencia. ¿Y qué es lo que te llevó a trasladarte a Manchester? Pues acabé la uni, quería un poco un cambio de aires. Yo estudié Derecho en la Universidad de Zaragoza y ahora estoy trabajando en un despacho llevando temas de mercantil internacional. Porque aquí en Manchester, ¿con cuánta gente compartes acera? Pues a ver, en Manchester viven unas 550.000 personas, que es más o menos como la población entera de Huesca, sumando la provincia de Teruel. Oye, ¿y esto es un bar español? Sí, también es que aquí les encanta la comida española. Mira, perdona que te molestemos, es que hemos pasado por aquí de casualidad, venimos de España, de Aragón. Sí. Estos aragoneses por el mundo. Aragoneses por el mundo. Y nos ha sorprendido tu restaurante español. ¿Quieres pasar? Sí, ¿por qué no? Venga. Anda, anda. ¿Y tú de dónde eres? De Alicante. De Alicante. ¿Y por qué decís venirte aquí a Pues me Manchester? vine por una chica. ¿Y eso sigue o...? Sigue, sí, vivimos juntos. ¡Oh! Este es Sergio, el cocinero. ¡Hola, Sergio! Hola. De Valencia. ¡Oh, valenciano también! Sí, muy bien, aquí estamos, trabajando. ¿Y haces paellicas o qué? Bueno, alguna que otra. Compramos la comida española y le damos otro toque para que les guste a ellos más. Oye, muchas gracias por abrirnos las puertas de la cocina. Aragoneses por el mundo. Os esperamos en Manchester para comeros un buen plato. Sometimes I feel like the static in my attic is making me feel confused. Sí que es verdad que se nota ese ambiente bohemio, más friki, más artista, pero lo que define a Manchester es la música, ¿verdad? Sí, bueno, el rock alternativo de Reino Unido procede de Manchester. Luego, sobre todo, pues dentro de los bares hay muchas bandas nuevas tocando. ¿Dónde hemos entrado, Carlota? Bueno, pues ahora mismo estamos en Piccadilly Records, que es una de las tiendas de vinilos más conocidas del Northern Quarter. Cualquier vinilo que quieras encontrar lo tienes aquí. A mí es que me encantan todos, pero Belle Sebastian me encanta, The Cure es mi grupo favorito. Anda, anda. Este probablemente sea uno de los discos que más he escuchado en mi vida, ¿Sí? porque yo cuando tenía 14 años estaba completamente obsesionada con los Arctic Monkeys. ¿Cuántos discos pueden vender al mes, por ejemplo? Pues en verano venden muchos más discos, luego también venden por internet, pero que más o menos pues venderán unos 1000 al mes. ¿Y qué grupos destacarían de este boom del rock alternativo aquí en Manchester? Los más conocidos son Oasis, es un clásico de Manchester, The Smiths, Joy Division, luego los Bee Gees, que aunque son australianos, hicieron su primer concierto aquí en Manchester. Por ejemplo, The Smiths, que es una banda de aquí de Manchester, mi canción favorita es, creo que está aquí, There is a Light That Never Goes Out. ¿Qué misterios encerrará ese titular? No lo sabremos. La verdad es que me apetece bastante escucharla, ¿os apetece? Claro. Vamos. Take me out tonight. Mira, esto es bastante interesante. Go Vegan, este restaurante es un restaurante vegano y esto es muy interesante porque aquí en Manchester se inició todo lo que es el movimiento vegano y vegetariano. Hi, I am Sanjay. Hi. I run this vegan cafe and I make delicious food. I am the king of the vegan. How many people come to this place on a daily basis? Every day like 50 to 60 people came. 60 people. Friday, Saturday is like 100, 200. ¿Y echas algo de menos de casa, de comer? Sí, ¿El qué? muchas cosas. De comida de España que no se puede encontrar hay muchísimas cosas. Por ejemplo, el jamón, que siempre me traigo, embutidos en general, las croquetas que aquí no existen y a mí me encantan y es que no hay, las croquetas de mi abuela, que son las mejores del mundo. Bueno, abuela, ya lo sabes que me encantan. Las echo mucho de menos y a ti también. Abuela, prepara un tupper. Try our lovely falafel. This is for you guys. Oh, thank you. Thank you so much. You're very So kind. for you guys. Have a lovely day. Bye. When you guys free, come. For sure. Thank you. Ahora que ha salido el sol y nos da un poco de tregua, me estoy fijando que hay un montón de abejas en un montón de sitios, en papeleras, en postes como este. Manchester, como la mayoría de ciudades del norte de Inglaterra, es una ciudad de tradición industrial, por eso la abeja es el símbolo de Manchester, porque Una abeja obrera. simboliza la abeja obrera de BCB, pero
a raíz de los atentados que hubo en el Manchester Arena en el año 2017, como que ha cobrado un segundo significado también, que es el de la unión entre los Mancunians, Anda. como las abejas en una colmena. ¡Qué bonito! A partir del atentado se ha hecho como un símbolo muy famoso aquí en Manchester. De hecho, muchísima gente se empezó a tatuar la abeja y bueno, como podéis ver, está por toda la ciudad. Aquí hay un mural enorme con 22 abejas. ¿Justo 22? Sí, ¿Por que qué? simbolizan las 22 víctimas del atentado del Manchester Arena. Marcó muchísimo a la ciudad y yo creo que hizo como que la gente se uniera muchísimo más en Manchester. Charlotte, hemos llegado a tu barrio, a Didsbury. Didsbury es un pueblo absorbido por la ciudad. Hay mucha gente joven, como jóvenes profesionales de entre 20 y 30, familias jóvenes. Tiene fama de ser una zona un poco pija, pero hay de todo. Esta calle precisamente, pues eso, son así casas muy grandes, victorianas, muy bonitas. Lo que sí que me estoy fijando es que a pesar de que son casas grandes y pudientes, todo el mundo aparca en la calle. Sí, ¿Por aquí qué? todo el mundo aparca en la calle. Pues no sé, hay gente que tiene garaje, gente que aparca en el patio trasero y es que además a veces no mueven el coche en meses. Por ejemplo, este coche de aquí lleva tanto tiempo fuera que le ha salido musgo ¿En serio? en la ventanilla. ¡Ahí va! Mira, está en el limpiaparabrisas, ha salido aquí. Pero bueno, este Y también ha este es decidido aparcar aquí. en la calle. Este lo tiene, este es de un vecino. ¿Pero esto es en serio? Es un tanque de, ¿Es un tanque? de un vecino. Yo pienso que es de la persona que vive en esta casa, yo me imagino. Está siempre aquí aparcado, yo no lo he visto nunca moverse. Y en Navidad sí que lo decoran de Navidad y tal. ¿Y en Halloween también? En Halloween no lo sé. En Halloween yo creo que ya le da bastante miedo, ¿no? Esto es propiedad de alguien. Sí, no sé si es algún exmilitar o no sé, algún fan de los tanques. Es verdad que alguna vez al volver de fiesta hemos acabado encima del tanque. ¿En serio? Bueno, yo me quito los zapatos que tenemos la moqueta de color claro y se pone asquerosa. Típico inglés, ¿no? Sí. Tener moqueta en casa. Toda la casa de moqueta, menos el baño y la cocina. ¿Y tu casa cuántos pisos tiene? Que veo muchas escaleras. Hay 3 pisos, abajo hay un garaje, una habitación con baño y aquí hay 2 habitaciones y un baño. Vivo con 2 amigas inglesas y ahora ha venido también mi hermana. ¡Anda, qué sorpresa! Sí, a pasar la tarde. Arriba hay un salón-cocina y esto a priori puede parecer un poco raro, pero realmente en Inglaterra no es algo tan raro porque antiguamente las casas de burgueses a veces ponían la cocina arriba para evitar todo que los olores y tal subieran al resto de la casa y luego un poco también pues evitar que se cociese. Hola Angie. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Feliz que estoy haciendo unos pastos para tomar el té. ¡Anda! ¡Qué sorpresa, qué bien! Hemos decidido preparar un afternoon tea con lo que se suele tomar aquí para el té, que son los scones que llevan crema y mermelada, y luego esto que es el shortbread, que es más bien escocés, y luego el té típico, que es el que se toma por la tarde más típicamente, y luego está este que es el breakfast tea, que se toma más por la mañana. Pero entonces no hay el típico horario de a las 5 el té. Antiguamente sí que existía, pero ahora la gente toma té a cualquier hora. Estáis muy adaptadas por lo que veo a las tradiciones inglesas. Nos estamos haciendo poco a poco. Porque ¿tú cuánto tiempo llevas aquí, Ángela? Pues nada, yo vine en septiembre y ahora ya la semana que viene me voy, o sea que llevo 4 meses. Ay, pues Así te da que muchísima pena, ¿no? sí, me da pena, la verdad. Yo estoy muy contenta con ella, me da muchísima pena que se vaya, la verdad. Oye, ¿y vuestros padres nos echan de menos las dos aquí? Imagínate. Qué desfachatez, ¿eh? Están enfadadísimos. ¿Ya han venido a veros? No han venido. Vinieron el año pasado mis padres cuando Sí. estaba mi hermana sola y este año no ha habido suerte, pero... Pero yo creo que sí que se preocupa de que estés bien. Oigo a... Las dos. Hola mis amores, sorpresa. Esto sí que no lo esperabais, ¿eh? Simplemente quería aprovechar esta oportunidad para deciros lo que os digo tantas veces. Lo mucho que os queremos, lo mucho que os echamos de menos, lo orgullosos que estamos, tanto papá como yo, de que seáis nuestras hijas. Y sobre todo que valoramos el esfuerzo que hacéis día a día por tirar para adelante con esa alegría que es nuestra alegría y que os esperamos con los brazos abiertos. Que en nada intentamos vernos, ¿vale? Hasta pronto, os queremos. Ay, Qué mona, muchas gracias, qué bonito. esto sí que me lo esperaba, la Yo verdad. tampoco. Qué mona. ¿Tienes ganas de volver a casa? Sí, la verdad que sí. Está muy bien este tiempo, pero se echa de menos la familia, los amigos, todo. Oye, y antes de que os pongáis moradas, ¿esa guitarra es vuestra? Sí, es mía. Que ¿Es toca tuya? la guitarra, sí. Y ella canta, o sea que...
Oye, un dueto. ¿nos marcamos un año single o qué? Venga, vamos a dedicarse a nuestra familia y a todos nuestros amigos. Did you stand there all alone, walking on, explain what's going down. If you can find a reason to stay, standing in the pouring rain. Oh, bonito.